Contratos en Roma. Roma, a través de muchos siglos de ejercicio en alto grado, mostró un alto grado de perfección en la teoría de las obligaciones. Entonces, esto hizo que otros pueblos aplicaran estas mismas reglas en sus relaciones comerciales entre dos o más personas, entre individuos. Y entonces un grupo de... Entonces, cuando el grupo de personas crean estas mismas reglas, viene y Justiniano dice que él define la obligación como un lazo de derecho que nos sujeta a la necesidad de pagar alguna cosa conforme al derecho de nuestra ciudad. Entonces, para que exista una obligación es necesario tres elementos, como lo son el sujeto activo, que es el acreedor, el sujeto pasivo, que es el deudor, y el objeto de la obligación, que consiste en un acto en el que el deudor debe efectuar en provecho del acreedor. Estos actos pueden ser daré, que es dar, prestare, prestar, y facere, hacer. Para que exista un acuerdo entre las partes debe existir lo que es la convención. Entonces, convención. ¿Qué es una convención? La convención es cuando dos o más personas se ponen de acuerdo a un objeto determinado. Las personas formalizan una convención determinada a producir un efecto jurídico, teniendo como propósito de crear, modificar o extinguir un derecho. Es de las convenciones que tienen a crear un contrato. Entonces, decimos que es contrato. Contrato era entre los romanos toda convención destinada a producir una obligación, pero en el derecho civil solo se reconocía como una obligación si ésta estaba acompañada de ciertas formalidades que dieran fuerza y certidumbre al consentimiento de las partes, para así evitar pleitos. Estas formalidades consistían en palabras solemnes o menciones escritas. Aunque con el paso de los años, muchas de estas reglas fueron derogadas en beneficio de los negocios que se encontraban, que estaban practicando ahí los ciudadanos. Clases de contratos en Roma. Se determinan 4 clases de contrato según las formalidades. Tenemos el verbijo verbales. ¿Qué es el verbijo verbal? Eran los que estaban acompañados de palabras solemnes. Y la literis o literal. Estos son los que exigían menciones escritas. En re, que son imperfectos, solo lo son cuando se ha entregado una cosa u objeto al deudor. Este puede ser el mutuo, el préstamo de consumo, el comodato, el depósito y la prenda. Tenemos el consensus. El consensus es donde solo existe un acuerdo entre las partes. Son la venta, la sociedad, el mandato, el arrendamiento, entre otros. Tenemos el desarrollo histórico de las 4 clases de contrato en Roma. Estos son el nexo y la esponsio. El nexo se realizaba mediante el cobre y la balanza. Este sistema funcionaba pasando la cantidad de metal con una balanza sostenida. La esponsio consistía en una pregunta del acreedor seguida por una respuesta del deudor por medio del verbo. La stipulatio. La stipulatio era otro nombre usado, pero esta vez eran usados por los gentiles, porque el nexum eran exclusivos de los ciudadanos romanos. Luego tenemos el comodato. El comodato es el prestar una cosa a un amigo. El mutuum se formó en re por la tradición.
y era trasladar una propiedad o cierta cantidad o suma de dinero a la casa del acreedor. Luego tenemos el depósito. El depósito es depositar una cosa de valor en casa del acreedor. Y el picnus es el contrato de prenda. Tenemos los consensuales, que los consensuales, mientras no fue conocida la moneda, el cambio era practicado al contado. Luego seguimos con la división de los contratos romanos. En la división de los contratos romanos también los contratos son de derecho estricto y de buena fe. El de derecho estricto proviene del derecho romano y primitivo y revelan un carácter fuertemente religioso. La buena fe. El contrato de buena fe, aquí todo se deberá arreglar de acuerdo a la equidad de las partes contratantes. El contrato unilaterales, estos son o engendraban una obligación. Más que para un solo lado de los contratos, más que un solo lado de las partes contratantes. Luego tenemos los elementos generales de los contratos. Tenemos el consentimiento. Bueno, en el derecho romano se entienden los contratos consentirían en tres partes. Uno, tenemos el consentimiento, la capacidad de las partes y el objeto del contrato. El consentimiento es aquel acuerdo de dos o varias personas. De un acuerdo de dos o varias personas que se entienden para producir un efecto jurídico determinado. Este es el acuerdo base de todo contrato. El 2 tenemos la capacidad de las partes. Para que un contrato pueda ser válido es preciso que se forme entre personas capaces. O sea, ni un loco ni un niño pueden contratar porque ninguno tiene la voluntad y no pueden consentir. Tenemos el objeto del contrato, que consiste en una obligación de una o varias obligaciones. Si una de estas obligaciones es nula, entonces el contrato está viciado de nulidad. Entonces el objeto de la obligación consiste en un hecho del deudor. Para que este hecho pueda ser válidamente el objeto de una obligación, debe de satisfacer ciertas condiciones como lo son que debe ser posible, también debe ser ilícito, debe constituir para el acreedor una ventaja apreciable en dinero y debe ser suficientemente determinado, pues es necesario que deba ser preciso para que haya más certidumbre y claridad.